Activa tu sistema natural para eliminar el azúcar y mejora tu salud. Sin pastillas. Cuando pensamos en el azúcar en sangre, casi siempre se nos viene a la cabeza ese número que nos da el médico en un análisis, ¿verdad? Pero la realidad es que es mucho, mucho más que eso. Es un proceso silencioso que no vemos, pero que día tras día puede estar acumulando daño dentro de nuestro cuerpo. Vamos a analizar a fondo cómo ocurre esto y, lo más importante, a explorar una posible solución que viene directamente de la naturaleza. Pues sí, así es. Cuando el azúcar se queda alto de forma constante, las consecuencias van mucho más allá de sentir más cansancio o tener más sed. Estamos hablando de un deterioro lento, progresivo, que puede acabar afectando a la vista, dañando los riñones o incluso provocando ese hormigueo tan molesto en los pies, que no es otra cosa que una señal de alerta. Y ojo, que no es un problema de unos pocos. Solamente en América Latina hay 43 millones de personas viviendo con esta condición. Es una cifra que nos obliga a entender la verdadera dimensión de este desafío para la salud. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. La primera gran pregunta que se plantea en el análisis es: ¿los tratamientos que se usan normalmente están solucionando el problema de raíz o en realidad solo están, digamos, gestionando los síntomas? Y aquí es donde llegamos a un punto clave, una distinción que es fundamental. Medicamentos como la metformina, por ejemplo, son eficaces para bajar el numerito del azúcar en sangre, eso es cierto. Pero, y este es el gran pero, no lo eliminan del cuerpo. Lo que hacen en realidad es ayudar a moverlo de la sangre y meterlo en las células. El azúcar sigue ahí, sigue dentro del sistema. Mirad, para que se entienda bien, hay una analogía que es perfecta. Imaginemos que nuestro cuerpo es un almacén, y el azúcar son cajas, cajas y más cajas que van llegando sin parar. ¿Qué hace la medicación? Pues es como si tuviéramos un mozo de almacén súper eficiente que coge las cajas, las reorganiza, las apila muy bien en las estanterías, pero nunca, nunca saca ninguna caja fuera. ¿Qué pues al final? Pues lo que nos podemos imaginar. El almacén se llena hasta los topes y la estructura empieza a ceder. Y claro, esta gestión a largo plazo, según el estudio, tiene unos costes ocultos. El hígado y los riñones, pobrecitos, trabajan sin descanso para procesar tanto el azúcar como los fármacos. Y a menudo, con el paso de los años, se necesitan dosis cada vez más altas para conseguir el mismo efecto. Pero, ¿y si el cuerpo tuviera su propio mecanismo para expulsar todo ese exceso de azúcar? La fuente que estamos analizando propone que existe un sistema natural, una especie de interruptor secreto que, por alguna razón, se encuentra como apagado en la mayoría de la gente. Y aquí está el meollo de la cuestión, los transportadores SGLT2. A ver, para que lo entendamos de forma sencilla, imaginemos que son como unos porteros situados en la puerta de los riñones. Su trabajo es decidir si el azúcar que llega debe volver a la sangre o si, por el contrario, debe ser expulsado del cuerpo por la orina. Este sistema es, en realidad, una herencia de nuestros antepasados, de aquellas épocas en las que la comida escaseaba y el cuerpo tenía que ahorrar hasta el último gramo de energía. El problema es que en nuestro mundo de hoy, lleno de abundancia, ese mecanismo de ahorro se nos ha vuelto en contra. Sigue devolviendo el azúcar a la sangre, aunque la sangre ya esté saturada. Bueno, pues pasemos ahora al corazón de este análisis, la fórmula natural que, según los investigadores, se descubrió al estudiar por qué ciertas comunidades indígenas no solían desarrollar problemas de azúcar a pesar de su dieta. El primer componente es la moringa. Se cree que este ingrediente tiene la capacidad de, por así decirlo, hablar con esos porteros SGLT2 de los riñones y darles la instrucción de abrir las compuertas para que el exceso de azúcar se pueda eliminar a través de la orina. El segundo es la canela de Ceilán, que se conoce como la canela verdadera. Su función sería diferente: ayudar a que las células de los músculos se vuelvan más receptivas a la insulina, para que puedan coger la glucosa de la sangre y usarla como lo que es: combustible, energía para el día a día. Y el tercer y último ingrediente es la cúrcuma. Su compuesto activo, la curcumina, es de sobra conocido por sus propiedades antiinflamatorias. En esta fórmula, su papel sería proteger las paredes de las arterias y los vasos sanguíneos del daño que causa el azúcar cuando está ahí circulando, un proceso que se conoce como glicación. Así que aquí la tenemos. Esta es la fórmula completa que se propone. Una combinación muy precisa donde cada ingrediente tiene una misión muy clara.
La moringa elimina, la canela ayuda a utilizar el azúcar y la cúrcuma protege el sistema de los daños. Pero claro, como en cualquier fórmula, no solo importan los ingredientes, sino también el método. Ahora vamos a ver cómo se aplica todo esto en un protocolo muy específico, paso a paso, diseñado para seguirlo durante 7 noches. Vale. Y la preparación, ojo, que es muy específica. Hay un detalle que es crucial. La moringa y la cúrcuma no deben hervir. Si hierven, adiós a sus propiedades, se destruyen sus compuestos activos. Por eso, el truco está en esto. Primero, ponemos a hervir el agua solo con la canela. Y una vez que apagamos el fuego, solo entonces añadimos la moringa y la cúrcuma. Así las dejamos infusionar tranquilamente. El protocolo también establece unas expectativas claras para saber qué esperar. Las primeras noches se consideran una fase de despertar, en la que el cuerpo empieza a eliminar el exceso. Luego le sigue una fase de limpieza, donde ya se notan descensos medibles en la glucosa en ayunas, hasta alcanzar una mayor estabilización hacia el final de la semana. Y con todo esto llegamos a la reflexión final. La idea central que se expone aquí no es simplemente una receta, sino un concepto mucho más profundo: la posibilidad de recuperar un papel activo en la gestión de la propia salud. Hay una cita del doctor Miguel Castillo, el investigador que presenta este método, que resume perfectamente la filosofía que hay detrás. El cuerpo sabe cómo sanarse, solo necesitaba que alguien le recordara cómo. Se trata de eso, de reactivar los mecanismos de autocuración que nuestro cuerpo ya posee. Y este es para mí el punto más importante de todos. El objetivo final nunca es solo ver un número más bajo en el medidor de glucosa. Es proteger la vista a largo plazo, asegurar que los riñones sigan funcionando bien, es cuidar el corazón y, en definitiva, mantener la calidad de vida que nos permite disfrutar de lo que de verdad importa. Así que cerramos con esta pregunta. La información que hemos analizado hoy nos invita a reflexionar, a considerar si, además de todas las herramientas modernas que tenemos, una parte importante de la solución podría estar en entender y reactivar los poderosos y antiguos mecanismos de nuestro propio cuerpo. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar una información muy interesante que propone un método natural para reducir el azúcar en sangre. Vamos a ver juntos qué argumentos presenta y cuál es la fórmula que describe paso por paso. A ver, para empezar, la fuente nos lanza una pregunta que da que pensar. ¿Qué pasaría si nuestro propio cuerpo ya tuviera un sistema, digamos, dormido, un mecanismo de emergencia que estuviera diseñado precisamente para expulsar todo ese azúcar que nos sobra y que circula por la sangre? Vale, para entender bien la propuesta, lo primero es pararnos a pensar en una diferencia fundamental que nos plantea. Porque, según dice, no es lo mismo gestionar el azúcar que directamente eliminarlo. Y ahí está la clave. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado está el enfoque que todos conocemos, que según la fuente es como barrer el polvo y meterlo debajo de la alfombra. O sea, el azúcar se mueve de sitio, se guarda en el hígado, se fuerza a que entre en las células, pero sigue dentro del cuerpo. Y por otro lado se propone una idea muy distinta, abrir una puerta para que ese azúcar que sobra simplemente se vaya. Y fijaos en esta frase de material original, que es que lo deja clarísimo. Nos viene a decir que aunque una analítica muestre que la glucosa está controlada, ese azúcar que sigue ahí, circulando, puede estar haciendo daño poco a poco, de forma silenciosa, en los nervios y en las arterias. Y la fuente sigue detallando lo que llama los costes a largo plazo. Habla de cómo se sobrecargan órganos tan importantes como el hígado o los riñones, y también de un círculo de dependencia en el que cada vez se necesitan más dosis o más pastillas. Una vez planteados estos riesgos, nos presentan una alternativa. Bueno, y después de plantear el problema, ¿cuál es la solución que se propone? Pues aquí viene lo interesante. La idea se basa en que nuestro cuerpo ya tiene una especie de interruptor biológico para eliminar el azúcar, pero que normalmente está apagado. Aquí está la pieza clave de este puzzle, los transportadores SGLT2. La fuente los llama los porteros de nuestros riñones. Su trabajo, desde hace miles de años, era vital. Cuando la comida escaseaba, se aseguraban de no desperdiciar ni una pizca de energía, así que cogían el azúcar y lo devolvían a la sangre. El problema, claro, es que hoy en día no vivimos precisamente en tiempos de escasez. Pero estos porteros siguen haciendo su trabajo a la antigua usanza.
Y al hacerlo, sin querer, contribuyen a que se acumule más y más azúcar en la sangre, porque lo están recuperando todo el rato. Entonces, la gran pregunta es, ¿y si pudiéramos darles la orden a esos porteros de que se tomen un descanso, de que se apaguen? Pues según esta propuesta, si se consigue desactivarlos, el riñón simplemente dejaría pasar el exceso de glucosa y ésta se eliminaría del cuerpo de la forma más natural, por la orina. Y es justo aquí donde entra en juego la naturaleza. La fuente defiende que hay ingredientes naturales con compuestos potentísimos, capaces de activar ese sistema de eliminación y ayudar al cuerpo a reducir el azúcar de una manera mucho más eficaz. El primer protagonista de esta historia es la moringa. No la llaman el árbol de la vida por nada, ¿eh? La fuente sostiene que unos compuestos que tiene, los glucósidos de quercetina, son como la llave maestra que le da la señal a los riñones para que dejen de recuperar glucosa. Y así, claro, empieza el proceso de eliminación. Luego tenemos la canela de Ceilán. Y ojo, que aquí la fuente insiste mucho. Tiene que ser la de Ceilán, la verdadera, no la canela casia que solemos encontrar en el súper. Esta de Ceilán tiene cinamaldehído, una sustancia que, según explican, ayuda a las células, sobre todo a las de los músculos, a que aprovechen mejor la glucosa, mejorando la sensibilidad a la insulina. Y para cerrar este trío tenemos la cúrcuma. Su papel aquí es el de un guardaespaldas, un protector. Ya sabemos que su componente, la curcumina, es un gran antiinflamatorio, pero aquí se destaca otra cosa, su capacidad para bloquear la glicación, que para que nos entendamos es el proceso por el cual el azúcar se pega a las proteínas de los vasos sanguíneos como si los caramelizara, y los va endureciendo y dañando. Muy bien, ya tenemos los ingredientes. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se prepara todo esto? Porque la fuente es súper específica con el método y con el protocolo que hay que seguir. Las cantidades son estas, muy sencillas. Medio litro de agua, 2 cucharadas soperas de hojas secas de moringa, una rama de canela de Ceilán y media cucharadita de cúrcuma en polvo. Y ahora, atención al método de preparación porque aquí cada paso tiene su porqué. Primero se hierve solo la canela para que suelte bien sus propiedades. Después, y esto es muy importante según la fuente, se apaga el fuego por completo y solo entonces se añade la moringa y la cúrcuma. ¿Por qué? Pues porque dicen que el calor fuerte podría estropear los compuestos de la moringa. Se deja reposar todo tapado, se cuela y se bebe mientras esté templado. La cosa no acaba con la preparación. Se propone seguir un protocolo muy concreto de 7 noches, dividido en fases. Las 2 primeras noches son la fase de despertar, en la que al parecer se nota un aumento de las ganas de orinar. Luego, las noches 3 y 4 son de limpieza profunda, y aquí es donde se podría ver ya una primera bajada de la glucosa en ayunas. Y por último, de la noche 5 a las 7 llega la estabilización, donde la glucosa podría bajar aún más y lo de ir al baño por la noche volvería a la normalidad. Entonces, para que nos quedemos con lo esencial de todo este planteamiento, las ideas clave son estas. Primero, el cambio de mentalidad de solo controlar a eliminar. Segundo, que nuestro cuerpo ya tiene un sistema para hacerlo. Tercero, que hay una fórmula con 3 hierbas para poner en marcha ese sistema. Y cuarto, que hay un protocolo claro de 7 noches para empezar. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Más allá de si esta fórmula concreta funciona o no, nos hace pensar si estos enfoques naturales, que lo que buscan es activar los propios mecanismos del cuerpo, podrían tener su sitio como un complemento a los tratamientos médicos que ya conocemos. Una idea, desde luego, para seguir dándole vueltas.